A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esa pequeña maravilla que ocurre casi sin que nos demos cuenta? Te haces un corte y de repente el cuerpo pone en marcha un mecanismo increíble para que deje de sangrar. ¿Pero cómo lo hace exactamente? Pues bien, ese ballet biológico es justo lo que vamos a desgranar hoy, la ciencia de la coagulación. Y para esta explicación, que quede claro, nos vamos a basar única y exclusivamente en el documento U7T2 coagulantes.pdf. Así nos aseguramos de que todo lo que contemos es totalmente fiel a la fuente original. Vale, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a entender cómo funciona la defensa natural del cuerpo. Después, nos meteremos con el arsenal de fármacos que la medicina nos ofrece. Luego bajaremos a un caso súper práctico, la consulta del dentista. Veremos también qué pasa con los riesgos especiales y, para terminar, aprenderemos a descifrar los números que nos dicen cómo de bien coagulamos. Pues venga, arrancamos con la primera parte, cómo se defiende nuestro cuerpo de forma natural. Vamos a descubrir un proceso que se llama hemostasia, que para que nos entendamos es como el protocolo de emergencia que tiene nuestro organismo para tapar cualquier fuga de sangre. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Cómo es que un simple corte deja de sangrar? Pero lo que pasa por debajo es una coreografía perfecta. Ahí se coordinan los vasos sanguíneos, las plaquetas y unas proteínas clave, los factores de coagulación, en una respuesta de emergencia que es de verdad impecable. Todo este proceso se puede dividir, digamos, en 4 pasos clave. Lo primero, el vaso sanguíneo se contrae, como si cerrara un poco el grifo para que no salga tanta agua. Justo después, las plaquetas van corriendo a la zona para hacer un tapón de emergencia. Esto activa una reacción en cadena de proteínas, la famosa cascada de coagulación. Y todo esto acaba en el cuarto paso. Se forma una malla de fibrina, que ya es el sello definitivo, el coágulo fuerte y estable. Y aquí la cosa se pone interesante. Para poner en marcha esa cascada, el cuerpo tiene 2 caminos, 2 vías que al final llegan al mismo sitio. Por un lado, la vía intrínseca. Es más lenta, más metódica, como una tortuga, ¿vale? Y por otro, la vía extrínseca, que es rapidísima, un rayo. Es la respuesta de emergencia que se activa en segundos. Pero ojo, las dos tienen un único objetivo: activar el factor X para formar el coágulo cuanto antes. Claro, pero ¿qué pasa si este sistema natural, por lo que sea, necesita una ayudita? Pues ahí es donde entra la medicina. Vamos a ver ahora qué fármacos existen para echarle una mano al cuerpo y que forme coágulos de manera más eficaz. Podemos imaginarnos estos fármacos como si fueran un kit de herramientas súper especializado. Cada uno tiene su función, ¿eh? Uno construye, otro protege el trabajo hecho, otro es como una pieza de repuesto. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por la vitamina K. Esto es la materia prima, lo básico. Sin ella, la fábrica de factores de coagulación que tenemos en el cuerpo, pues simplemente se para. Por eso, cualquier problema en el hígado o incluso tomar antibióticos durante mucho tiempo puede hacer que nos falte. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el cuerpo pierde su capacidad de repararse. Y esto se ve claro. Salen moratones con facilidad, hay sangrados que no deberían estar ahí. Vale, si la vitamina K era el albañil que construye la pared, el ácido tranexámico es el vigilante de seguridad. Su trabajo no es formar el coágulo, sino protegerlo para que no se rompa antes de tiempo. Es como ponerle un candado a esa malla de fibrina para asegurarse de que el sello aguanta. Y esto, en una cirugía, es absolutamente clave. Imaginemos otra vez la cascada de coagulación, pero ahora como un mecanismo de relojería, con un montón de engranajes. Bueno, pues en la hemofilia lo que pasa es que falta una pieza clave, el factor 8. Y claro, la maquinaria se atasca. El tratamiento, por tanto, es bastante lógico. Es una terapia de reemplazo. Se le da al cuerpo el engranaje que le falta para que todo el mecanismo vuelva a funcionar y el proceso se complete. Muy bien, ya hemos visto la teoría, así que ahora vamos a aterrizarlo en un escenario súper práctico, uno que casi todos conocemos, la consulta del dentista. Aquí saber controlar un sangrado es, vamos, el pan de cada día. Cuando te quitan una muela, el protocolo a seguir está muy claro. Lo primero, y más sencillo, presionar con una gasa. Si con eso no basta o hay algún pequeño desgarro, se dan unos puntos de sutura. Y ya como último recurso, se usan hemostáticos locales que se aplican directamente en el hueco para, digamos, forzar que se forme ahí el coágulo. Y fijaos en esto porque es un ejemplo perfecto de una aplicación clínica súper directa. ¿Nos acordamos del ácido tranexámico, el protector del coágulo? Pues resulta que se puede usar como un enjuague bucal después de una extracción. ¿Para qué? Para estabilizar el coágulo justo ahí, en la zona. Eso sí, siguiendo unas instrucciones muy precisas como las que estamos viendo.
Y estos son algunos de los materiales que el dentista puede poner dentro del alvéolo, del hueco del diente. Funcionan como una especie de andamio, ¿sabes? Crean una estructura para ayudar a que el coágulo se forme bien. Y hay de todo. Para diferentes situaciones, incluso algunos específicos para pacientes con hemofilia o gases con adrenalina que ayudan a cerrar los vasitos sanguíneos. Pero claro, la cosa no siempre es tan sencilla. Ahora vamos a ver cómo se complica el panorama, porque no todos los pacientes son iguales. Hay ciertas enfermedades o medicamentos que pueden cambiar por completo la capacidad de coagulación, y eso hay que tenerlo muy presente. Esta tabla lo resume a la perfección. Para cada riesgo hay una estrategia. ¿Que un paciente toma antiagreantes? Pues hay que suspenderlos unos días antes. ¿Que es hemofílico? Necesitará su factor de reemplazo. Si toma anticoagulantes orales como el Sintrom, hay que ajustar la dosis o cambiarlo temporalmente. Y si tiene pocas plaquetas, pues a lo mejor necesita una transfusión. La clave de todo esto es la planificación. Y con esto llegamos al último tramo. ¿Cómo podemos medir de forma objetiva si una persona coagula bien o mal? Bueno, pues vamos a descifrar los análisis de sangre que nos dan esta información, que es vital. A ver, el tiempo de protrombina, o TP, es, para que nos hagamos una idea, un cronómetro. Lo que hace es medir en segundos cuánto tarda la sangre en coagular, usando esa vía extrínseca, la vía rápida de la que hablábamos antes. Es una medida directa de la velocidad de reacción de nuestro sistema. El problema es que los resultados del TP pueden cambiar un poco de un laboratorio a otro. Y para solucionar eso se creó el INR. El INR es básicamente un estándar, un traductor universal. Coge el resultado del TP y lo ajusta para que un valor de, pongamos, 2.0 signifique exactamente lo mismo aquí que en cualquier otro hospital del mundo. Así no hay confusiones. Y aquí está la cifra de referencia. Para una persona sana que no está tomando ninguna medicación anticoagulante, un INR que esté entre 0,9 y 1,3 es el rango perfecto. Significa que el sistema va a la velocidad que tiene que ir. Y atención, porque este es el número mágico, sobre todo para los procedimientos dentales en pacientes que toman anticoagulantes. Por norma general, si el INR de un paciente está por debajo de 3, se considera que es seguro hacer la mayoría de las intervenciones. El riesgo de un sangrado que no se pueda controlar es bajo. Es, digamos, nuestro umbral de seguridad. Y para terminar, una última reflexión. Ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona todo esto de la coagulación, los fármacos, las pruebas, podemos ser mucho más partícipes de nuestra propia salud. La próxima vez que vayamos a un procedimiento, sea médico o dental, quizás podamos hacer preguntas más informadas. Oye, ¿cuál es mi INR? ¿Tengo que ajustar la medicación? Al final, como siempre, el conocimiento nos da el poder de cuidarnos mejor.